Mi nombre es Richard. Tengo 58 años. Y hasta hace 6 meses, creía que tenía una buena familia. Toda una familia. Una familia que vale cada año que la regalé. Déjame llevarte más atrás que antes, porque necesitas entender quién era yo antes de que todo esto sucediera. Pasé 30 años trabajando turnos dobles en una fábrica a 1 hora fuera de la ciudad. Me despertaba a las 4:30 todas las mañanas. Llegué a casa oliendo a grasa y metal. Mi esposa solía reírse y decir que traje a toda la fábrica a casa conmigo con mi ropa. No teníamos mucho dinero en los primeros años. Comíamos comidas sencillas. Arreglamos nuestro propio coche. Pero ahorramos, centavo a centavo, año tras año, hasta que finalmente compramos una casa pequeña. No fue elegante. Pero era nuestro. Cada pared, cada clavo, cada ladrillo, lo pagué con mis propias manos y mi propio sudor. Mi hijo nació 2 años después de que nos mudáramos. Recuerdo haberlo llevado por la puerta principal por primera vez, esta cosa diminuta y frágil envuelta en una manta azul, y pensar para mí mismo, todo lo que haga a partir de ahora es por él. Y lo decía en serio. Trabajé más duro. Me perdí los cumpleaños debido a los turnos de horas extras, pero me dije a mí mismo que valía la pena, porque algún día le entendería el sacrificio. Pagué por su educación. Pagué por su primer auto. Cuando luchó en sus 20s, saltando de un trabajo a otro, incapaz de mantener nada estable, ni una sola vez lo rechacé. Me dije a mí mismo que eso es lo que hacen los padres. Entonces mi esposa se enfermó. Hace 3 años, vi a la mujer que amé durante 32 años desvanecerse en una cama de hospital, sosteniendo mi mano hasta que el último aliento abandonó su cuerpo. Después de que ella se fue, la casa se sintió diferente. Demasiado callado. Demasiado grande. Cada habitación hizo eco de su ausencia. Fue entonces cuando mi hijo vino a mí y me dijo las palabras que, en ese momento, se sintieron como una bendición. Papá, no deberías estar solo. Déjame mudarme. La familia permanece unida. Lloré esa noche. De hecho, lloré, agradecida de que a mi hijo todavía le importara lo suficiente como para querer estar cerca de mí. Me dije a mí mismo que tenía suerte. No todos los ancianos tienen un hijo que regresa por él. Estaba equivocado. Simplemente no lo sabía todavía. Al principio, todo se sintió como un regalo. Metió sus cosas. Trajo muebles nuevos, un televisor más grande, parlantes que sacudían las ventanas. La casa, que se había sentido como una tumba desde que falleció mi esposa, de repente volvió a hacer ruido. Voces. Pasos. Incluso la risa. Durante unas semanas, me convencí de que esto era curativo. Esto era lo que necesitaba. Pero poco a poco, algo cambió. Dejó de preguntar. Dejó de llamar. Comenzó a reorganizar los muebles de la sala de estar sin decir una palabra, moviendo mi sillón reclinable, el que mi esposa me compró para nuestro 25º aniversario, a una esquina detrás del televisor para que sus amigos tuvieran más espacio para sentarse. Comenzó a invitar gente casi todas las noches. Extraños que nunca había conocido caminaban por mi cocina como si fueran sus dueños. Botellas de cerveza apiladas en el mostrador que mi esposa solía mantener impecables. El humo del cigarrillo flotaba debajo de la puerta de mi habitación. Los fines de semana, las fiestas se hacían más ruidosas, más tarde, más frecuentes. La música sonaba a través de las tablas del piso hasta las 3, a veces las 4 de la mañana. Cuando le pedía que bajara el volumen, suspiraba como si yo fuera la irrazonable. Papá, relájate. Te preocupas por todo. Cuando le preguntaba quiénes eran estas personas, él agitaba la mano y decía, solo amigos, no sean tan tensos. Poco a poco, la falta de respeto se volvió normal. Él nunca preguntó cómo estaba mi día. Nunca preguntó si necesitaba algo de la tienda. Dejó de llamarme otra cosa que anciano cuando sus amigos estaban cerca, riéndose como si fuera una broma interna. Una vez lo escuché, a través de la pared de la cocina, diciéndole a un amigo, de todos modos, básicamente es mi casa ahora. Él no va a estar por aquí para siempre. Escuché esa frase y me dije a mí mismo que la había entendido mal. Me dije a mí mismo que el dolor me estaba volviendo paranoico.
Me dije a mí mismo que él me amaba, en el fondo, y que esto era solo una fase, los hombres jóvenes actúan descuidadamente y pasaría. Seguí tragándome mi orgullo, noche tras noche, porque él era mi hijo, y una parte de mí todavía creía que la sangre significaba lealtad. Era un viernes por la noche a principios de primavera. Me había sentido mal durante casi 2 días, me dolía el cuerpo, me ardía la garganta y esa mañana había entrado fiebre que me dejó temblando incluso debajo de 2 mantas. Supuse que era una gripe grave. No había comido mucho. Apenas podía estar de pie el tiempo suficiente para hacer té. Esa noche, escuché llegar a sus amigos. Portazos de puertas de automóviles. Voces en el camino de entrada. Se me hundió el estómago, porque sabía lo que venía. Reuní todas las fuerzas que tenía y caminé hacia la sala de estar. Estaba preparando altavoces, moviendo mi sillón de nuevo para hacer espacio. Por favor, dije, con la voz más débil de lo que quería que fuera, esta noche no. Estoy realmente enferma. Solo necesito silencio. Necesito descansar. Ni siquiera se dio la vuelta al principio. Cuando finalmente lo hizo, su expresión ya había cambiado, la mirada fácil y descuidada fue reemplazada por algo más frío, algo que no había visto de él antes, ni siquiera en su peor momento. Siempre arruinas todo, espetó. Una noche de ruido no te va a matar. Por favor, dije de nuevo. Apenas puedo pararme. Creo que necesito un médico. Fue entonces cuando me agarró del brazo. No gentilmente. Lo suficientemente fuerte como para magullarse. Tropecé, confundido, pensando por un absurdo segundo que estaba bromeando, que se trataba de una broma extraña y cruel. Me arrastró por el pasillo hacia la puerta del sótano. ¿Qué estás haciendo? Detén esto. Él no estaba escuchando. Abrió la puerta de un empujón y me empujó hacia abajo los 2 primeros escalones. Agarré la barandilla antes de caerme por completo, con la cabeza dando vueltas y las piernas apenas sosteniéndome. Me miró desde la puerta y nunca, mientras viva, olvidaré la frialdad en su rostro. Si no puedes soportar el ruido, dijo, quédate ahí abajo. Y luego cerró la puerta de golpe. Escuché que la cerradura encajaba en su lugar. Grité. Golpeé esa puerta con la fuerza que me había dejado la fiebre. No hubo respuesta. Solo, momentos después, el bajo de la música comenzó por encima de mi cabeza, vibrando a través del techo, a través del mismo piso en el que estaba parado. Me abrí paso a través de la oscuridad hasta el pequeño banco de trabajo en la esquina, con la esperanza de encontrar una linterna, un teléfono, cualquier cosa. No había nada. Mi teléfono estaba arriba en el mostrador de la cocina, inútil para mí ahora. No había agua ahí abajo. Sin manta. Solo concreto frío, cajas viejas y el ruido distante de la música y la risa arriba. Me senté en un balde volcado durante lo que parecieron horas, con el cuerpo temblando, por la fiebre, por el resfriado, por algo más profundo que cualquiera de los dos. Seguí esperando a que se abriera la puerta, a que alguien se acordara de mí, a que su conciencia lo alcanzara. Nunca lo hizo. En algún momento, dejé de gritar. Mi garganta estaba demasiado cruda y, sinceramente, ya no creía que nadie me escuchara por encima de la música. Me acosté sobre una lona doblada porque pararme se había vuelto imposible. Mi fiebre subió. Mi respiración se volvió superficial. Recuerdo, muy claramente, un solo pensamiento recorriendo mi mente, una y otra vez, como cría un hijo que podía hacerme esto. Pensé en mi esposa. Pensé en el día en que llevé a mi hijo por la puerta principal cuando era bebé. Pensé en todos los cumpleaños que perdí trabajando horas extras para darle una vida mejor. En algún lugar de ese sótano, rodeado de cajas de cosas que mi esposa y yo habíamos recogido durante 3 décadas de matrimonio, realmente creí que podría morir. Lo último que recuerdo es la risa en el piso de arriba cada vez más fuerte, y luego todo se oscureció. Me desperté con la luz fluorescente y el pitido constante de un monitor. Una enfermera estaba ajustando un goteo en mi brazo, y cuando vio mis ojos abiertos, dijo amablemente que había estado severamente deshidratada, que mi fiebre era peligrosamente alta y que tuve suerte de que alguien me encontrara cuando lo hizo. Más tarde, aprendí los detalles. Uno de sus amigos había bajado al sótano a la mañana siguiente en busca de sillas plegables adicionales y me encontró inconsciente en el suelo.
Llamaron a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, ya había salido de la casa. Todavía no sé si fue culpa o cobardía lo que lo hizo desaparecer antes de que pudieran hacerle alguna pregunta. Me quedé acostado en esa cama de hospital durante un largo rato, mirando al techo, sin decir nada. No porque lo hubiera perdonado. Porque algo dentro de mí finalmente, completamente, había cambiado. Durante años había puesto excusas. Es joven. Él también está afligido. Él crecerá fuera de eso. Pero acostado en esa cama de hospital, débil y enganchado a las máquinas, entendí algo con total claridad: mi hijo ya no me veía como su padre. Él me veía como un obstáculo. Un anciano que se interponía entre él y una casa que creía que ya era suya. Y decidí, allí mismo, en esa cama de hospital, que necesitaba aprender, de manera clara y permanente, exactamente de quién era el nombre en esa escritura. Le pregunté a un extraño sentado cerca de mí en la sala de espera si podía pedirle prestado su teléfono. Se lo entregó sin dudarlo. Llamé a mi abogado, un hombre que había manejado el patrimonio de mi esposa y conocía todos los detalles de nuestras finanzas. Necesito que comiences el proceso de venta de la casa, le dije. Hoy. Sin retrasos. Nada de discusiones con mi hijo. La casa está solo a mi nombre, y quiero que se mude antes de dejar este hospital. No hizo muchas preguntas. Él me conocía lo suficientemente bien como para saber que no tomaba decisiones como esta a la ligera. Para cuando colgué el teléfono, el papeleo ya estaba redactado. 3 días después, me dieron de alta. Tomé un taxi a casa, todavía débil, todavía recuperándome, pero lúcido de una manera que no lo había hecho en meses. Cuando giramos hacia mi calle, pude escuchar la música desde 2 casas de distancia. Los autos se alinearon en el camino de entrada y se derramaron sobre la acera. Estaba hospedando de nuevo, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera estado a punto de morir en el sótano bajo sus pies. Le pagué al conductor y caminé hasta la puerta principal. Cuando entré, la habitación se quedó en silencio. Se volvió y me vio allí parado, y por un momento su rostro se puso pálido. No de culpa, me di cuenta, sino de conmoción. Conmoción de que estuviera vivo. Conmoción de que hubiera regresado en absoluto. Se acercó, forzando un tono informal. Oye. ¿Dónde has estado? No contestaste tu teléfono. Lo miré por un largo momento antes de hablar. Estaba en el hospital. En la que me dejaste para terminar. Puso los ojos en blanco, ese mismo gesto despectivo al que me había acostumbrado en los últimos meses. Estás siendo dramático. Estabas enfermo, eso es todo. No discutí. Simplemente dije 6 palabras. Deberías empezar a empacar de inmediato. Se rió, una risa real, como si hubiera contado un chiste. ¿Empacar para qué? Fue entonces cuando el SUV negro se detuvo en el camino de entrada. Un hombre vestido con un traje gris salió, seguido por otra pareja, los nuevos propietarios, y detrás de ellos, 2 transportistas que ya descargaban equipo de una camioneta. Su risa murió en su garganta. Sus amigos, todavía dispersos por la sala de estar, guardaron silencio, sintiendo que algo había cambiado. Le entregué la carpeta que mi abogado había preparado. Documentos finales de venta. Transferencia de propiedad, completada y notariada mientras todavía estaba en esa cama de hospital. Sus manos temblaron mientras hojeaba las páginas. Esto no es justo. No puedes hacer esto. Esta es mi casa también. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Interrumpí a mi propio hijo sin dudarlo. Nunca fue tu casa. No por un solo día. Mi voz era firme ahora, más fuerte de lo que había sido en meses. Me encerraste en un sótano. Me dejaste allí con fiebre lo suficientemente alta como para matarme, mientras bailabas arriba con gente que nunca conocí. Podría haberme muerto allí abajo y te habrías enterado por un extraño. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Te perdoné mucho, continué. Perdoné el desorden, la falta de respeto, los extraños en mi cocina. Me dije a mí mismo que estabas pasando por algo. Pero no hay excusa, ninguna, para encerrar a tu padre enfermo en un sótano y festejar encima de él mientras pide ayuda. Miré a sus amigos a mi alrededor, congelado,
incapaz de mirarme a los ojos. Ninguno de ellos lo defendió. Ninguno de ellos dijo una palabra. Pensaste que era débil, le dije, volviéndome hacia él. Pensaste que la edad me había dejado impotente, que todo lo que construí ya era tuyo simplemente porque fuiste lo suficientemente paciente como para esperarme. Pero olvidaste una cosa, hijo. También construí esa paciencia. Construí toda esta vida ladrillo a ladrillo, y puedo desmontarlo con el mismo cuidado. En 20 minutos, la casa se había vaciado. Sus amigos se retiraron en silencio, ninguno de ellos dispuesto a quedarse por lo que vendría después. Los motores comenzaron su trabajo. Los nuevos propietarios caminaron por lo que solía ser mi sala de estar, ya imaginando dónde irían sus propios muebles. Se quedó parado en el camino de entrada, solo, viendo cómo los autos se alejaban uno por uno, de la misma manera que imagino que miré todas esas noches, me dejó sentado solo mientras la música tronaba a través de las paredes. La misma soledad que había soportado desde que murió mi esposa ahora le pertenecía por completo a él. No me regodeé. No necesitaba hacerlo. Simplemente pasé junto a él, me subí al automóvil que me llevaría a un pequeño apartamento que ya había asegurado, y nunca miré hacia atrás. A la gente le encanta decir que la familia debe perdonar a la familia pase lo que pase. Que la sangre es más espesa que el agua, que el tiempo cura todas las heridas. Y tal vez, en algunas situaciones, eso sea cierto. Pero he aprendido algo diferente. El respeto tiene que ir antes que la sangre, o la sangre no significa nada en absoluto. La traición duele más, y es más profunda, cuando proviene de las mismas personas por las que sacrificaste todo para proteger, las personas para las que trabajaste en turnos dobles, las personas cuyos cumpleaños te perdiste, las personas con las que construiste toda una vida. Mi hijo creía que había terminado. Él creía que yo era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado débil para defenderme. Creía que una puerta cerrada y una fiebre eran suficientes para borrar 30 años de propiedad, 30 años de sacrificio, 30 años de amor que, al final, confundió con debilidad. Él estaba equivocado. Y creo que, en algún lugar de ese camino vacío, viendo a la gente de mudanzas llevarse lo último de lo que él pensaba que le pertenecía, finalmente entendió cuán equivocado estaba. Porque a veces, las personas que más subestimas son exactamente las que pueden quitártelo todo. Y él nunca lo vio venir.